where you find me, oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh why can't someday wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. The dream that you dare to, why can't Muy bien, pues muy buenos días a todos y a todas un día más. Muchas gracias por participar en este segundo encuentro, Viviendo la Unidad en la Diversidad. Recordamos que el encuentro se va a grabar ha habido alguna comunicación al respecto, ¿verdad? Para luego poderlo trabajar en las distintas comunidades CVX. De hecho, ya en este momento la sesión se está grabando. Y bueno, pues le paso la palabra a Eduardo para que nos haga la bienvenida. Buenos días, Eduardo. Egunon. Buenos días, Nacho. Desde el Consejo Ejecutivo Nacional de CVX, de nuevo, gracias, de nuevo buenos días a quienes estáis aquí esta mañana en este espacio, en este segundo momento, ¿no? A quienes sois parte de nuestra comunidad CVX y a otras personas, a otras comunidades, grupos, personas invitadas para compartir este momento y esta apuesta que CVX en España presenta, ¿no? Hace ya una semana, el domingo pasado, decíamos en este mismo arranque que traíamos una buena noticia a la Iglesia y a CVX. Lo fue aquel momento, aquel domingo, porque se puso en el centro la vida, se puso en el centro el amor, el amar de manera diversa. Pusimos en el centro la gracia de Dios, ese don con mayúsculas que nos regala a todas las personas y que lo hace de manera gratuita y diversa. Como siempre, más que discursos y retóricas, lo que necesitamos es vida, experiencia, sentimiento, compartir. Compartir porque lo que cada persona vive transforma, tiene una fuerza imparable. Y en nuestra comunidad, escuchar, recibir, acoger, transforma, nos transforma. Y somos fieles testigos de ello. Lo hemos sido con quienes dentro de nuestra comunidad nos han dicho que su amor, su historia de amor como personas LGTB+, es también una expresión de la gracia de Dios. Y gracias por ello. Hoy damos un paso más. Sabemos que está próximo el 2 de diciembre, cuando públicamente nos expresemos como comunidad sobre esta buena noticia al mundo, a nuestra Iglesia, a nuestra comunidad. Toca hoy, toca esta mañana, volver a escuchar, a analizar y comprender, volver a encontrarnos y a acoger nuestros miedos, nuestras reflexiones. Recordemos hoy que el llamado de Jesús fue: ven y sígueme sin juzgar. Jesús no nos pregunta, no preguntó antes qué o cómo haces. Nos llama y respondemos como somos, con lo que tenemos. Fruto de esa respuesta es la relación personal con Dios. Nuestra Iglesia, desde hace más de 50 años, desde aquel concilio
Vaticano II, nos reconoce como personas con conciencia, que establecen una relación personal con Dios en la que discernimos nuestro camino. Todas con la misma dignidad, todas con capacidad para participar en la misión de la Iglesia, todas las personas cabemos y pertenecemos de la misma manera, como personas adultas, con conciencia y una relación personal con Dios que construyen día a día y que disciernen en cada una de las circunstancias. Con el deseo de que hoy avancemos en esta experiencia y que sintamos un poco más comunidad, comunidad CVX, comunidad iglesia, desde la diversidad, emerge en este mundo de nuevo ese llamado de Jesús de Nazaret, de ven y sígueme. Reiteramos una vez más nuestra alegría personal y nuestra alegría comunitaria ante tan buena noticia. Y ya para acabar, reitero el agradecimiento que desde el Consejo ponemos en las personas que lo han organizado, este espacio, estos momentos, este ciclo, a quienes lo han promovido, a quienes durante años nos han acompañado, empujado en el sentido profundo de un momento como el que estamos viviendo. Gracias por el aporte, por la dedicación, por el trabajo y gracias también por esta mañana. Muchas gracias, Eduardo. Continuamos. Beatriz desde Sevilla, Bea. Ya, me toca a mí presentar a Luisma, lo cual es un verdadero placer. Luisma es diplomado de Trabajo Social por la Universidad de Comillas y la Universidad Complutense de Madrid. Licenciado en Antropología Social y Cultural por la Complutense. Cursó Teología en Comillas. Es experto universitario en terapia familiar en psiquiatría, también por la Universidad Complutense. Se formó en acompañamiento ignaciano en la Unidad de Intervención Psicosocial de la Universidad de Comillas, con lo cual es alguien que está muy relacionado con la espiritualidad ignaciana y además él la reconoce como su brújula, y vive además su fe como agente pastoral en la parroquia de San Francisco Javier, en su barrio de Pinto. Él ejerce como trabajador social en los servicios sociales y él reconoce, ¿no?, que está intentando paliar y además está personalmente afectado por la realidad de las personas sin hogar y actuando y luchando para erradicarlo. Y al mismo tiempo es un cristiano con mirada arcoíris, un hombre apasionado, que lo vamos a ver rápidamente, un hombre cercano, dice además que le gusta el color amarillo, contemplar el mar, el olor a tierra mojada, que ahora estos días lo puede disfrutar todo lo que quiera y más, y que le encantan los higos, por si alguien quiere hacerle un regalito en algún momento y mandarle una cestita para disfrutar. Es un hombre de carácter impulsivo, curioso, le hace estar abierto a todo y, como ve, una persona disponible siempre y muy cercana al mundo de CVX. Muchísimas gracias, Luisma, por todo. Muchas gracias, Bea, por esta amable presentación. CVX es una generosa y una práctica del cuidado de lo diverso como horizonte de nuestra fe. No sé si se va a poner ahora una proyección con los puntos que voy a tratar. Ok, pues espera un momentico.
ahí tenéis el esquema, ¿verdad? Van a ser 2 grandes puntos y el segundo punto tendrás 3 apartados en concreto. Va a ser una charla donde vamos a tener que coger algún apunte, alguna idea que nos mueva, que nos ayude, ¿vale? Ahí lo tenéis, para que lo podáis ir siguiendo. Muchas gracias. Pues caminamos, ¿no?, hacia una práctica del cuidado de lo diverso como horizonte de nuestra fe. Edwin Escobés nos decía el domingo pasado, y hoy lo ha vuelto a recordar, ¿no?, que hoy es un día para la buena noticia. Pues hoy vamos a seguir saboreando y disfrutando de esa buena noticia, vamos a dejarnos asombrar y, ¿por qué no?, también nos podemos dejar hasta incomodar, porque tenemos que saber que Dios también habla en nuestros ruidos y en nuestros miedos. Muchas gracias por invitarme a pensar en voz alta y sobre todo para abrirme las computadoras, los ordenadores en vuestras casas en una mañana de domingo. Nos recordarán por nuestra manera de ser, nos dice Víctor Coopers. Pensemos en Jesús. ¿Qué recordamos de él? Su manera de ser. Traigamos a la memoria, como si en el lugar nos hallásemos, algunos de los pasajes que los evangelios nos narran acerca del modo de ser de Jesús. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Cómo cuidó? ¿Cómo cuidó y se acercó a todas las personas que se cruzaron con él? ¿Y qué nos puede estar diciendo personal y comunitariamente hoy, ahora? Lo acogemos en silencio. Recordando al poeta, teólogo y cardenal portugués don José Tolentino Mendoza, acabamos de envolvernos en lo que él denomina la mística del instante. Porque el místico es aquella que no puede dejar de caminar. Estoy parafraseando a Michel de Certeau, es un jesuita francés. Cuidar y dejarnos cuidar. Tarea nada fácil. Y una vocación que Dios nos regala para ser constructores y co-creadores del reino. Y caminamos porque no podemos dejar de caminar. Caminar para explorar, para conocer aquellas realidades que siempre nos quedan al margen del camino. Como hizo Jesús. Acercarnos a los márgenes, a las fronteras, que en ocasiones nos suenan como muy lejanas, pero que muchas veces las tenemos muy cerca. Incluso quizás dentro de nosotros mismos, en nuestras familias y también en nuestras comunidades. Acercarnos a los límites de lo que no conozco, de lo que no entiendo, a esas realidades que se me escapan y que, aunque queramos, a veces incluso nos cuesta comprender. Por diversos motivos, cada uno tendrá los suyos, sus limitaciones, pero recordando que somos permanente invitados por aquel que nos convoca de una manera generosa a dejarnos interpelar y afectar por la vida de los demás, por la vida de los hermanos. Os recuerdo que hoy comienza el Adviento. Ha sido un regalo poder hablar hoy, ¿no? Porque me ha inspirado una idea y quiero compartir con todas vosotras, vosotros y vosotres, ¿no? Hoy comienza el Adviento, que como sabemos es tiempo de preparación para acoger el gran misterio de nuestra fe. El mismo Dios se encarna. Se hace uno de nosotros en un país concreto, en una aldea concreta y en una familia también diversa, bastante diversa, como la tuya, como la mía,
como la de todos. Desde que recibió la noticia, la puber de Nazaret se esconde de los demás y también de sí misma, nos dice Rafael Argullol. En su barrio, en su familia y a su alrededor sospechan, miran de reojo, murmuran. De esto las personas LGTBI sabemos mucho, muchísimo. José, su prometido, también sospecha, duda. Un buen hombre, superado por los acontecimientos, que posiblemente lloraba en silencio, se enfadaba en silencio. José aguanta. Aguanta la humillación por todo lo que quería su novia. Aguanta con la seriedad del tímido. Pocos pintores le han arrancado una sonrisa al bueno de San José, al bueno del carpintero. Rafael Argullol nos hace una composición de lugar muy interesante. Para ella, María, las cosas son diferentes. Apenas puede ocuparse de sentir lástima de su futuro esposo. El rayo que se ha precipitado sobre ella, y aunque no ha reducido a cenizas, ha provocado un incendio que tiene lugar en su interior. No comprende nada de lo que está sucediendo y un terror indefinido le abruma día tras día. Pero por las noches, cuando el agudo silencio de Galilea penetra en su alcoba, el pánico queda momentáneamente en suspenso y un oscuro orgullo, un oscurísimo orgullo se apodera de su mente. Su vientre es un volcán a punto de erupción. Ella está empezando a amar al pequeño ser que ha irrumpido en su vida de niña, que hace poco jugueteaba por las polvorientas calles del pueblo para transformarla en una mujer completamente anómala. José tiene la mirada perdida, incapaz de entender lo que sucede a su alrededor. Has escogido nacer en condiciones miserables, entre leñadores y pastores, ajeno a la mirada de los poderosos, casi en secreto. El Dios se encarna en el hombre con sigilo, en el rotundo anonimato, de una aldea perdida en las montañas. El mundo ignora la subversión contranatural que ha tenido lugar. Estemos atentos a las mociones, que esto que acabamos de escuchar, que posiblemente a alguno nos incomode o nos suscite preguntas, o quizá no habríamos visto esta peculiaridad en la Sagrada Familia, esta diversidad. Escuchemos el bisbiseo de Dios que hay en ti y sobre todo, qué puede estar diciendo en este momento a tu comunidad. Oremos, acojamos y actuemos. Pensemos en el desarrollo de este acontecimiento que nos narran los evangelios, con la siguiente clave. ¿Cuál fue el modo de ser de? Y vosotros y vosotras vais poniendo personajes. Este año, cuando contempléis esta Navidad, que es aventura, de la que algunos nos dicen que hay que salvar, vosotros y vosotras, también vosotros, mirad el portal de Belén y rezad sobre él. ¿Qué nos dice? ¿Quiénes están protegidos bajo la seguridad de los muros y de las casas? ¿Quiénes están dentro y quiénes están fuera? A la intemperie. ¿Quiénes fueron los primeros en escuchar la buena noticia? ¿Y qué hicieron para que esto sonara? ¿Qué maneras de ser se nos presenta? ¿Qué tipos de respuestas fueron dando? Los soldados, el posadero, los pastores, los reyes magos.
ahora que estoy diciendo lo del posadero, estoy recordando que ayer celebramos el Día Internacional de las Personas Sin Hogar, ¿no? Y me imaginaba yo a José con María en la borriquita pidiendo posada, pidiendo un techo donde poder pasar la noche, donde poder dar a luz al príncipe de la paz, ¿no? ¿Y cuáles fueron las respuestas? Hoy podemos pensar en tanta gente que está llamando a nuestras puertas, ¿verdad? Quiero hacer un recordatorio a todo lo que se está viviendo en este momento en las Islas Canarias, en concreto a Reguineguín, ¿no? A los que se les está dejando solos, y yo creo que, bueno, los cristianos y las cristianas tenemos que alzar fuerte la voz para que esas posadas se abran, para que el corazón del posadero se ablande y se humanice. Mirad con ojos nuevos y leed el misterio de Belén. Ampliad los sentidos. Ya San Ignacio en los ejercicios espirituales, en los números que van del 110 al 117, nos anima a la contemplación del nacimiento. Y cuando contempléis el nacimiento, intentad pensar también en las maneras de ser. Una aproximación a la diversidad sexual y de género. Vamos a sumarnos. ¿Qué hubiera sido del mundo sin el discernimiento? Si no hubiera habido personas que soñaron un mundo mejor. Una iglesia en la que todos quepamos. Gente que se ha acercado a las heridas de la sociedad con el deseo de aliviar, de curar y de restaurar la dignidad. De gente normal, ¿eh? Gente normal y corriente que se puso al lado de los sospechosos, de las raritas, de los invisibilizados, de los perseguidos. Y cómo desde ese dolor surgió algo realmente milagroso. La transformación del lenguaje, de las actitudes y también de los espacios. E incluso hubo y hay quienes en clave de fe realizan permanentemente una invitación muy poderosa a no quedar atrapados en la herida y a tener una fe más allá del resentimiento. Estoy parafraseando a nuestro amigo y teólogo James Allison. Una fe más allá del resentimiento y a poder entablar una relación de respeto, compasión y sensibilidad con las minorías sexuales y de género. De personas y grupos que hicieron y hacen del ordinario gestos extraordinarios, como CVX, y de cómo sus maneras de ser, diversas, también provocativas por novedosas, incomprendidas y queer, un poquito raras, han hecho posible la ampliación de la pastoral y poder soñar con una eclesiología de anchas fronteras, de miradas y de corazones, donde la singularidad es un regalo, es un don y una potente palanca capaz de mover lo que parecía inamovible. La genealogía del movimiento de la diversidad sexual y de género es compleja, es muy compleja y es muy rica en expresiones y también en modos de ser. Las realidades sociopolíticas del colectivo pues son plurales, diversas, también particulares. Y en nuestra iglesia pues todavía lo son mucho más. La palabra como condición de posibilidad. Nuestra existencia como minoría ha enriquecido mucho, muchísimo el vocabulario para nombrarnos, para insultarnos, para vejarnos, para anularnos e intentar despojarnos si les dejamos de nuestra humanidad. Y una vez despojado de eso, ¿qué nos puede estar esperando? Los epítetos parecen no tener fin. Afirma la profesora Olga Belmonte que la forma del habla habita también nuestros cuerpos, conformándolos. El lenguaje tiene la capacidad de herirnos, porque lo necesitamos para existir socialmente. Esto explica que asumamos a veces incluso ciertos insultos, porque al menos nos sitúan en el discurso social y nos otorgan un lugar en el espacio público. Como colectivo, además nos encontramos
en la arena de discusiones y debates relativos a lo que debemos pensar de nosotros mismos y decir de nuestra identidad y de nuestro yo social y personal. Y somos empujados en muchísimas direcciones distintas de manera simultánea por profesionales de la más diversa índole, que nos dicen cómo y qué debemos hacer y sentir acerca de lo que somos o dejamos de ser. Y además todo esto por nuestro propio bien. Pues esto forma parte del estigma, del que nos habla el sociólogo Erving Goffman, ¿no? En un librito que se titula Estigma, la identidad deteriorada. René Girard, por su parte, en su libro El chivo expiatorio, afirma que la violencia tiene una función unificadora de la sociedad. Y en momentos de crisis, el conjunto es capaz de encontrar elementos a los que acusar del mal. Es el chivo expiatorio que está perfectamente reseñado en los libros bíblicos, ¿verdad? Todos conocemos que en ese ritual se echaban a suerte sobre dos machos cabríos y uno era sacrificado por el sumo sacerdote en el templo para la expiación de los pecados de los israelitas y el otro era cargado con las culpas del pueblo judío para enviarlo al desierto. Este último es el que se conoce como chivo expiatorio. Pues escuchemos con atención los discursos de algunos políticos y también de líderes religiosos hoy día, y no solamente en nuestro país, y quizá lo podamos comprender mejor. La diversidad nos habla de personas trans, lesbianas, gays, bigéneros, agéneros, asexuales, género fluido, demisexuales, greysexuales, cisexuales, escoliosexuales, etcétera, etcétera. A alguno se le habrán quedado los ojos como platos. Pues todo esto daría, sin lugar a dudas, pues para hablar y seguir aprendiendo sobre el tema de la diversidad, ¿no? De la que seguramente aprenderíamos mucho. Porque para conocer todo esto, pues hay material. Y quiero aprovechar en este momento para recomendaros dos libros que acaban de salir y que nos pueden marcar camino en el aprendizaje. Uno ha sido coordinado por Javier de la Torre, titulado Cristianismo y homosexualidades en el siglo XXI, de la editorial Dickinson. El segundo se titula Caminos de reconciliación, 10 historias de fe y amor LGTBI, escrito por Pablo Romero, ¿verdad? Y publicado por PPC. Asomaos y conoced la diversidad. Quiero recordar aquí ahora mismo al profesor y jesuita Carlos Domínguez, que en la exposición que realizó en Canarias a finales, creo, del 2018, invitado por la PADI de allí, por la Pastoral para la Diversidad Sexual, le invitaron para que hablara sobre la matriz antropológica de la diversidad sexual. Y él afirmaba lo siguiente: nos encontramos ante el fin de las dicotomías en el campo de lo afectivo sexual. Y que esto además hay que tenerlo muy en cuenta, porque podría tener consecuencias en ocasiones dramáticas para las vidas de las personas con diversidad sexual y de género. En los últimos años, otro término se ha popularizado para nombrar a las personas con diversidad sexual y de género, así también como nuestro estilo de vida, y es el término queer, ¿verdad? El término anglosajón que viene a significar torcido o raro, que al principio, como la mayoría, se utilizaba pues, para insultarnos. Era un término despectivo, pero que el propio colectivo ha sabido darle la vuelta y lo ha adoptado como propio. El hecho de que el lenguaje del odio pueda fracasar es la primera puerta por la que entran la crítica, entra la resistencia, la inversión del lenguaje y la recuperación de un lugar y una voz propia en el espacio público, también en las iglesias. De la ofensa nace una conducta que se resiste y contrarresta la ofensa, apropiándose del lenguaje y dándole un significado nuevo, nos dice la profesora Olga Belmonte.
Pues en España, y gracias al activismo, vamos equiparándonos en los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Mismas obligaciones, mismos derechos. La emanación de leyes que nos protegen frente a la brutalidad y arbitrariedad que hemos sufrido a lo largo de la historia y que se sigue viviendo en tantas partes del mundo, que no se nos olvide, es fruto del trabajo costoso de colectivos, asociaciones y personas en particular. Hemos de estar vigilantes, porque no todos los vientos son favorables. Recordando el verso de Federico García Lorca en su poema El amor duerme en el pecho del poeta, él nos dice lo siguiente: mira, que nos acechan todavía. Dicho esto, quiero comentar también que, que existe un lenguaje simbólico en el movimiento LGTBIQ, que paradójicamente está lleno de colores. Todos conocemos pues, la bandera arcoíris, ¿no?, que aglutina otras banderas significativas. Es el símbolo que ha ido evolucionando desde su creación hasta el día de hoy, ¿verdad? Y nos recuerda el arcoíris, que es el signo bíblico de la alianza de Dios con el ser humano. La bandera arcoíris fue un símbolo ideado por un artista llamado Gilbert Baker en 1978 a petición de Harvey Milk, que fue el primer hombre abiertamente homosexual electo para un cargo público en California, fue concejal, que por cierto fue asesinado junto con el alcalde también por unas cuestiones homófobas de fondo. Hay una película maravillosa que os recomiendo que la podáis ver, titulada Mi nombre es Harvey Milk, y os acordaréis de esta reseña que os acabo de comentar, ¿no? Bueno, pues el diseño está inspirado en la canción de Judy Garland titulada Más allá del arco iris, ¿verdad? Y os quiero comentar el significado de cada color, para que cuando os crucéis con la bandera del arco iris sepáis leerla y lo que hay también detrás. Ya hemos aprendido quién la encarga, dónde está inspirada y ahora lo que significa cada color. El rojo de la vida, el naranja de la salud, el amarillo del sol, el verde de la naturaleza, el turquesa de la serenidad, el violeta del espíritu. Y se ha convertido en un símbolo universal en pro de la defensa y la causa de los derechos civiles de las personas con diversidad sexual y de género. Quiero comentar otros dos símbolos que desde mi punto de vista son bastante importantes. Uno de ellos es el triángulo rosa, que era el distintivo con el que las personas homosexuales varones éramos marcados en los campos de exterminio nazi. Y quiero hablar del triángulo negro, prácticamente desconocido y tan invisible como las mujeres lesbianas, que también fueron exterminadas en los mismos campos de concentración, en los campos de exterminio. Bueno, con esto vengo a comentar que la diversidad sexual y de género no ha sido ni es ajena a la política, porque entre otras razones, la política se ha encargado por un lado de prohibir, perseguir y denigrar estas expresiones minoritarias del deseo humano y por otro, también de reconocerlas y de protegerlas. ¿Qué nos queda? Pues parafraseando a la teóloga Montse Escribano, nos queda opinar para incidir. Y para poder incidir tenemos que tener competencia. Y para tener competencia no viene por ciencia infusa. Hay que estudiar, hay que acercarse al apasionante movimiento LGTBI en sus procesos de discernimiento, de estudio y sobre todo conocer la historia de los creyentes LGTBI, que es profundamente desconocida y apasionante. Ya hablaremos de ello. Bueno, pues vamos a ir metiéndonos todavía un poquito más en harina y voy a hablar en este momento, las familias diversas en el mundo y en la Iglesia. Casi nada. Bueno, pues en los últimos 50 años hemos asistido a una profunda transformación de las estructuras familiares y las formas de convivencia en el mundo occidentalizado, y en España en particular. Y es que la familia como sistema social pues es dinámica y está en continua evolución, y lo que ha dado lugar a una gran diversificación. Bueno, en nuestro país, un reflejo
de esta diversidad familiar se encuentra la propia composición de la Unión de Asociaciones Familiares, conocida como UNAF, que está formada por 23 organizaciones dedicadas a campos específicos relacionados con la familia: la salud, la educación, la discapacidad, la igualdad, personas mayores, infancia, puntos suspensivos, ¿no? Y a representar los intereses de los diversos modelos familiares. El sociólogo Anthony Giddens afirma que vivimos en un mundo turbulento, difícil y desconocido. Nos guste o no, tenemos que afrontar la mezcla de oportunidades y riesgos que se nos están planteando. Desde el punto de vista de la antropología, resulta clara la existencia de diferentes tipos de organizaciones familiares. Os citaré algunas: la familia extensa, la familia troncal, nuclear, monomarental, familias reconstituidas, familia matrifocal, familias homoafectivas, etcétera, ¿no? Quiero decir que con el tema de la familia se ha pensado muchísimo desde los ámbitos religiosos y desde la Iglesia en particular, ¿no? Y bueno, que el magisterio, y sobre todo el magisterio pontificio, se ha preocupado mucho de la familia en singular, aportando importantes reflexiones que son extrapolables a las familias en plural. Os animo a que cuando nos acerquemos al magisterio tengamos nosotros un foco amplio y poder hacer una lectura plural de lo que se pensó de manera en singular. En palabras de Fernando Vidal, la familia es el principal recurso con que cuentan las personas en la vida cotidiana, y muy especialmente en la infancia y en la juventud. Es la principal fuente de resistencia, resiliencia y desarrollo. Sin una viva relación con la familia, todos tendemos a ser, en cierto modo, personas sin hogar, incluso aunque dispongamos de soporte económico. Pese a la evolución de los modelos de intervención, todavía falta avanzar mucho más en la innovación social que implica a las familias. Ante los cambios que se operan en nuestra sociedad, hace falta una nueva orientación, nuevas políticas que intervengan con las familias, donde el papel de la familia sea un motor de desarrollo social y también de las políticas sociales. El padre Adolfo Nicolás, que como todos sabemos fue prepósito general de la Compañía de Jesús, afirmaba lo siguiente: las nuevas fronteras en las que debemos estar se hallan donde comienzan los exilios, las rupturas internas y sociales que provocan las vulnerabilidades familiares y nos llaman a estar, sin duda, en primera línea de frontera. La profesora Ana Verastegui nos recuerda también que la familia es un espacio privilegiado en el que descubrir que uno es amado y que al aprender a amar, en el que profundizar en ese amor y desde el que irradiarlo hacia afuera de la familia. El amor, esta es la vocación y la misión de la familia. Misión que es siempre la misma y siempre diversa, y que es una llamada inscrita en lo más profundo del hombre y de la mujer desde el principio de los tiempos, pero también una misión que se encarna en la diversidad de modos, de personas, de contextos y de momentos vitales. Os tengo que decir que la familia cristiana no se diferencia del resto ni en las funciones biopsicosociales que cumple, ni en sus contornos, ni en el contexto que les rodea, sino posiblemente en la conciencia de la extraordinaria misión a la que es llamada: participar en la obra creadora de Dios, revelando a cada miembro, por medio del amor, su dignidad y su carácter único como hijo e hija de Dios y herederos de su reino. Así la familia es cristiana cuando, consciente de esta misión, pone su confianza en el Señor y recibe su fundamento en la irrevocable fidelidad de Dios a través de sus diversos cambios, tareas y también tensiones. Toda esta realidad diversa puede suponer miedo por desconocimiento y un gran desafío. Soy consciente de ello.
pero es necesario conocer para comprender y comprender para acompañar. En mi opinión, la Iglesia está cogiendo impulso en estos momentos, se está dejando afectar por esta realidad de la diversidad sexual y de género, desde otra mirada, otras posiciones más acogedoras a lo que hemos estado acostumbrados, aunque sigue habiendo ruido, mucho ruido, en torno a esta realidad. Tendremos en cuenta a nivel eclesial dos experiencias, desde mi modo de ver, que han sido importantes, ¿no? Por un lado, el sínodo de los jóvenes. Tenemos a María Luisa, la veo por aquí. En el sínodo de los jóvenes, que recomienda fomentar los caminos de acompañamiento en la fe que ya existen en muchas comunidades cristianas en relación con las personas homosexuales. Y sobre todo a Amoris Laetitia, en el número 250, que nos dice textualmente: la Iglesia hace suyo el comportamiento del Señor Jesús. En un amor ilimitado, se ofrece a todas las personas sin excepción. Ser respetados en nuestra dignidad y evitar todo signo de discriminación injusta y particularmente cualquier forma de agresión y violencia. Asegurar un respetuoso acompañamiento y realizar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Fin de la cita. Ahora quiero decir, en mi opinión, que en esta cita el adjetivo injusta podría llevar a pensar que existiera una discriminación justa. Y esto, a su vez, provocar actos arbitrarios basados en lo que cada uno crea que es justo en relación a las personas con diversidad sexual y de género. Si pensamos un momento, seguro que podemos recordar situaciones que han vulnerado y vulneran los derechos humanos, como por ejemplo, cuando alguien es despedido de su trabajo por ser LGTBI, o ni siquiera conseguir uno por ser una persona trans, o poder acceder al seminario o a las órdenes sagradas, aquellos que presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas o sostienen la llamada de la cultura gay. Afirma la instrucción sobre los criterios del discernimiento vocacional en relación con las personas de tendencias homosexuales antes de su admisión al seminario y a las órdenes sagradas, emitida por la Congregación para la Educación Católica. Pues he de decir que los católicos LGTBIQ hemos estado siempre aquí y aquí seguiremos. Conviene dejar de vivir ya solamente en el mundo de las palabras y no quedar atrapados en narrativas más o menos acogedoras para ir construyendo realidades aquí y ahora que nos ayuden a todos, a todas y a todes a hacer de nuestras comunidades verdaderos espacios de referencia libres del secreto, en los que sentir la caricia de Jesús, el totalmente inclusivo. La perfecta integración de las personas con diversidad sexual y de género en la Iglesia y como creyentes es la pertenencia igualitaria en los grupos, en las comunidades y en las parroquias, haciendo camino juntos en la vivencia interior de la fe y de la oración. La recepción pública y en comunidad de los sacramentos, donde una pareja homoafectiva no tenga que comulgar en la sacristía para no escandalizar a la comunidad porque se habían casado por lo civil, según la justa discriminación del obispo de la diócesis a la que pertenece la parroquia de estos jóvenes. Os aseguro que la comunidad no estará escandalizada. O bautizar sin la presencia de la asamblea cristiana a los hijos e hijas e hijes de las parejas homoafectivas, en caso de que accedan a hacerlo. Trabajar y denunciar cualquier lenguaje de culpabilización moral o ética, tanto por parte de la jerarquía como por parte de los cristianos en general.
y asumir responsabilidades y funciones pastorales, comunitarias y ministeriales, tal y como propone el padre jesuita James Martin en su libro Tender un puente. Porque os recuerdo que cuando teníamos todos los argumentos para irnos, no lo hicimos. Y sin pretenderlo, nos hemos convertido en confesores de la fe, ascetas de la espera y místicos de la esperanza. Y por supuesto, facilitar a las personas LGTBI el poder llevar su identidad en la vida y en la sociedad, y también en la Iglesia, sin ningún tipo de reserva, desechando el armario que tanto daño hace y que tantas veces se ha utilizado para chantajear y humillar. Estoy recordando en este momento un obituario que leí hace ya, pues a lo mejor 7 o 8 años, no recuerdo, en un periódico de una activista polaca que decía, ella era católica. Ella afirmaba lo siguiente y me emocionó y no se me ha vuelto a olvidar, pero no recuerdo su nombre. Ella decía, dichosos los que salen del armario, porque ellos no serán chantajeados. Bueno, pues seguir trabajando para eliminar el armario y al mismo tiempo poder ayudar a los hermanos que están en apuros por su LGTBI-fobia. Ayudarles a hacer frente a sus miedos y hacerles caer en la cuenta que lo que parecían gigantes solamente eran molinos de viento. Denunciar también la utilización del sexo para la publicidad y la explotación de los cuerpos, y así engrosar vilmente la economía y evitar ser vistos como ajenos a la cultura dominante o la complicidad de la sociedad y de la política. Y esto sirve para los LGTBI y para los heterosexuales. Ojalá, y estamos en ello, y CVX ha tenido esta intuición, que las nuevas generaciones de personas con diversidad sexual y de género puedan crecer no solamente en sus familias, sino también en sus comunidades y en sus parroquias, teniendo referentes de amor y estabilidad homoafectivas. Ojalá. Esto sí que sería un regalo de futuro y una caricia del Espíritu Santo. No solamente para nuestras comunidades, que por supuesto, sino también para la Iglesia y sobre todo para el mundo. El tercer y último punto, una gran pregunta. ¿Una lectura de la espiritualidad ignaciana acerca de la diversidad? Bueno, pues ¿qué he ido descubriendo yo estudiando todo esto? Pues que la espiritualidad ignaciana que nutre el carisma de las CVX es totalmente inclusiva. Bueno, algunas pistas para descubrirlo, por si acaso se nos ha escapado este importante detalle. Vamos a tener en cuenta como referente algunas de las máximas de San Ignacio de Loyola y su espiritualidad, y vamos a permitidme interpretarlas con una mirada arcoíris, de amplio espectro. Esto quizá pueda inquietar a algunos y también pueda esperanzar a otros. Bueno, voy a intentar, de algún modo, pues que unos y otros salgamos consolados, que es de lo que se trata. Las personas con diversidad sexual y de género formamos parte de vuestros grupos, comunidades y parroquias. Es fruto, a mi modo de entender, de la conversión, ¿verdad? Que ha suscitado y sigue suscitando la Santa Ruaj. Vamos a llamar a Dios en femenino, ¿no? La Santa Ruaj. A esas propias comunidades. Reconociendo que los católicos LGTBIQ también tenemos dones y cualidades que estamos ofreciendo a la Iglesia y a la sociedad, y que hay que acoger y aceptar estos dones como lo que son un regalo de este Dios Padre y Madre que tanto nos quiere, que sigue creando,
porque de una manera misteriosa estamos necesitados mutuamente de conocernos, de poner rostro y nombre y de reconocernos, deseosos de ir descubriendo esa chispa divina que el Creador ha depositado en todos los corazones, que ha soñado ya desde el principio. Seguimos trabajando porque creemos en una iglesia todavía más acogedora e inclusiva, a pesar de ciertas incomprensiones, por desconocimiento y por miedo, y de tantos dolores infligidos aquí y en tantas partes del mundo, donde se nos persigue e incluso se nos sigue asesinando por amar de una manera diferente, por ser vulnerables. Y la vulnerabilidad hace posible que en cualquier momento alguien pueda ejercer violencia física, verbal, gestual, institucional, etc. Sobre nosotras, sobre nosotros, sobre nosotres. Recordad, además, que cualquiera de los que aquí estamos podemos formar parte de alguna minoría discriminada en cualquier momento. No hay que negar la vulnerabilidad, ni la propia ni la ajena, sino reconocerla y cuestionarnos acerca de ella. Entramos en el meollo. Principio y fundamento. El principio y fundamento nos ayuda a rastrear en qué tierra hemos echado raíces y cómo es esa tierra que hemos elegido. En definitiva, nos ayuda a buscar respuestas a las grandes preguntas que nos convendría hacernos como creyentes. Y mientras hacemos esto, miramos a Jesús de Nazaret, buscando orientación, y aprendemos de él que se acercó a la diversidad con una mirada amplia y libre de prejuicios. Jesús aprendió a mirar como Dios mira. Recordamos a Zaqueo, al centurión, a Mateo y a los demás, a la mujer sirofenicia, y reconoce en cada persona la presencia del mismo Dios. El principio y fundamento es la máxima expresión de confianza en Dios, deseando lo que nuestro Dios perijorético, es una palabra muy interesante, ya hablaremos de ella, ¿verdad? Desea y quiere de cada persona, grupo y comunidad. Y también, por supuesto, de su iglesia. En definitiva, sabiendo que Él, antes de que lleguemos, ya nos estaba esperando. Y aquí, las comunidades de vida cristiana, sabéis que estáis sustentadas y reconocéis el milagro de poner rostro y nombre a lo diverso, al Dios de los muchos nombres y rostros, donde la verdad debe mantenerse sin ambigüedades, sin rodeos. El término teológico a emplear aquí sería el de hablar con parresía, es decir, libre y atrevidamente, con verdad, para el bien común, incluso frente al peligro individual o comunitario. Tanto cuanto. El principio y fundamento es una pastoral eclesial comunitaria que busca alabar, reverenciar y servir al Señor hoy, en la sociedad que nos toca vivir, poniendo los medios de acoger y acompañar lo diverso. Sigue siendo ese tanto cuanto ignaciano que os acerca a un Dios próximo y atento a todas sus criaturas, y que se concreta en la defensa de los derechos humanos, que es de lo que estamos hablando. Donde las personas LGTBI cristianas puedan ser reconocidos, comprendidos y acompañados. Porque mirad, si esto no lo hacemos desde dentro de la Iglesia, en nuestras comunidades, ¿quién lo va a hacer? Somos, si me lo permitís, pues apóstoles, misioneros del arco iris. A través del tanto cuanto, las comunidades de vida cristiana habéis redescubierto
y ponéis en práctica la dimensión de la denuncia profética en favor de los más necesitados y en concreto de las personas cristianas LGTBI, sabiendo que vuestra acción pastoral es fundamental, de frontera, la de estar al lado de y de sentir con, reconociendo en ella el rostro de la Iglesia que nos acoge, protege y sana a través de vuestro caminar fraterno. La teología y la Iglesia se sienten interpeladas por las comunidades arcoíris, por los cristianos LGTBI. Estas están planteando cuestiones que no se pueden ni se deben dar por zanjadas, pues la presencia que tenemos en la Iglesia nos reta a trabajar por superar la ambivalencia relacional y preguntarnos cómo las minorías, incluidas por supuesto las de diversidad sexual y de género, influyen en la pastoral de acogida de los alejados. Y de qué maneras están incidiendo para ayudar a repensar también estas categorías teológicas y poner en marcha una eclesiología y una pastoral totalmente inclusivas. Y sabemos por experiencia que la pastoral LGTBI de momento no es una pastoral de alfombra roja. Tanto cuanto nos anima a plantearnos personal y comunitariamente si aceptamos o por el contrario rechazamos a personas o situaciones que nos hablan de la diversidad y que pudieran ayudarnos a conocer mejor lo que Dios nos pide en cada momento. En el tanto cuanto Dios marca el camino. Ese camino que hay que seguir y con qué nos conviene estar equipados para iniciar ese recorrido. Que en ocasiones, os recuerdo, se nos hará duro, muy duro y aparentemente intransitable. Es cuestión de tener una mirada entrenada, los sentidos puestos en sintonía con el Creador y preguntarnos si las personas con diversidad sexual y de género nos ayudan a conocer, amar y servir más y mejor a Dios. Podríamos decir de corazón que todo lo empleamos tanto cuanto nos ayuda para la salvación de los demás, que no es otra cosa que nuestra propia salvación, porque en mi opinión, o nos salvamos todos, o la salvación no tiene origen en ese Dios que es el todo misericordioso, el Gesed, ¿no? Es el término hebreo con el que se llama. El Dios todo misericordioso, que es realmente en el que yo creo. Buscar y hallar a Dios en todas las cosas. Que no quiere decir que Dios esté de igual forma y en todas las cosas, sino que está de manera diferente en cada criatura. En la segunda semana hay que saber ya que no toda noticia de Dios es siempre voluntad de Dios. Por lo tanto, hay que discernir. Es una tarea costosa, pero ineludible. Es más, lo que no se discierna es todavía susceptible de empeorar la situación. Discernir es la fortaleza de la espiritualidad ignaciana. Es su exigencia radical. Buscar es el comienzo de un proceso. Es lo primero. Y después de ese impulso inicial y justamente al final del recorrido, a hallar. Esa es la dinámica. San Ignacio nos anima a ponernos en marcha con todos los sentidos y abiertos para que en la posibilidad del encuentro poder hallar el milagro de la diversidad. El milagro de la diversidad que nos rodea y la maravillosa obra de su creación. Recordándonos el Génesis en el capítulo 1, y vio Dios que todo era bueno. Experimentando que su mirada es total, rotundamente inclusiva y diversa. Se nos invita a liberarnos del prejuicio y de las sospechas, a vencer el miedo a lo desconocido y a crear condiciones de posibilidad, generando espacios acogedores
libres de todo tipo de fobias, donde el reconocimiento y la hospitalidad hablen de Dios. Incluso, si es preciso, sin necesidad de nombrarle, porque nuestros gestos y acciones te van a transparentar. Una gran historia comienza con la difusión, también con un manifiesto, que imagino ha sido debidamente discernido en los previos, y que ha ido más allá de un mero discernimiento emocional, para ir pues calentando ese corazón antes de una rueda de prensa, y que se pueda convertir en una herramienta a utilizar para colocar nuestras palabras en un texto y para que otros no coloquen las suyas. Discernir nos salva. El Evangelio es lo que es porque el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles y a las primeras comunidades a convertir la dificultad en fortaleza y la persecución en una nueva oportunidad, comunicando la buena nueva que suponía Jesús de Nazaret para la humanidad, especialmente para las personas que eran y aún hoy son mirados de reojo y con recelo. Una buena noticia para las personas raras, queer, dirían algunos. Las personas impuras, heterodoxas, que a los ojos del poder político, social, económico y también religioso, somos poco o nada de fiar. Las comunidades de vida cristiana se han puesto al servicio de la Iglesia universal, estando al lado de las personas LGTBI y de sus familias y amigos, acentuando uno de sus carismas, que es el acompañamiento, conociendo para comprender y acompañar, y teniendo siempre los brazos abiertos, especialmente para los que más sufren. Con esta pedagogía samaritana, las comunidades de vida cristiana estáis construyendo comunidades en las que no es necesario ya hacerse pasar como si, hay un término anglosajón que se llama passing, ¿no? Hacerme pasar por lo que realmente no soy, es decir, que no se me note. Donde tenéis el Evangelio en el centro de la vida comunitaria y en las acciones personales. De este modo animáis pues, a aventurarse a la comunidad y a la Iglesia a seguir encontrando a Dios en todo, manteniendo una actitud perseverante ante posibles y futuras incomprensiones, porque que sepáis que pronunciarse y salir del armario eclesial para caminar con las personas LGTBI, con sus familias y con sus amigos, supone siempre poder ser señalados y también quedar estigmatizados por aquellos y aquellas a los que acompañáis y queréis. Cuando esto pase, ¿qué pasará? Recordar a la Sagrada Familia de Nazaret. En todo, amar y servir. Voy terminando. Vamos aprendiendo que en todo y en todos podemos amar y servir. Debemos amar y servir. Nos conviene amar y servir. Amando y sirviendo a los demás, ensanchamos la mirada, multiplicamos nuestras posibilidades y nuestros dones. Pero para poder amar y servir, se ha de conocer. No amamos ni servimos lo que tememos y lo que desconocemos. Por lo tanto, hay que leer, hay que estudiar y hay que acercarse a las comunidades arcoíris, saber lo que hay. San Ignacio, recordándonos el Evangelio, nos regala este poder servir a Dios más en las obras que en las palabras. Es el momento de las obras. Solo me sale decir gracias a las comunidades de vida cristiana por dejarse interpelar por las hermanas, por los hermanos, por los hermanes con diversidad sexual y de género, sabiendo que es Jesús el que nos mueve a un amor incondicional. Y que en esto reconocerán que somos sus amigos y sus amigas,
y sus amigues, en que nos amemos los unos a los otros, o las unas a las otras, o las unas a los otros, o viceversa, pero que por encima de todo nos amemos. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor es dinámico, es creativo, busca formas de dar una respuesta en cada momento en la historia, según tiempos, lugares y personas. Si nace de la fuente de vida, principio y fundamento, no puede secarse. Ha de estar siempre discerniendo cuál es el bien más universal y a qué magis te sientes o sentís como comunidad invitados por Dios para ser respetuosos, compasivos y misericordiosos. Recordad el llamamiento que se os hizo en el Escorial desde el dicasterio de la familia y vida. Y os decía, la familia tiene necesidad de una nueva profecía, siendo generosos e innovadores, asumiendo riesgos, y que estos se pueden convertir en horizontes de futuro. La Iglesia os necesita. No dejéis de soñar a lo grande. Fin de la cita. Pues sigamos el camino iniciado. Ayudémonos mutuamente para no desfallecer a pesar de los obstáculos y dificultades que vendrán, que ya están aquí. Pero recemos. Ser puente hoy es trabajar por un mundo más justo y por una Iglesia mucho más amable, para todas, para todes, para todos. Y por tanto, mucho más acorde con el sueño de Dios, ese sueño de Dios que Él tiene para ti y para tu comunidad. Porque entonces seremos capaces de vivir la unidad en la diversidad. Y no os olvidéis, nos recordarán por nuestra manera de ser, como personas y como comunidad. No estáis solos. Y estad seguros que yo estaré con vosotros día tras día, nos dice el Señor. Lo mejor no está por venir. Lo mejor está por traer. Y estáis en ello. Muchas gracias de todo corazón.